Ahora sí. Maravilloso el don de la música, ¿no? El creador de la música fue Dios, para adorar y alabar su nombre. Y cuando escuchamos música que eleva el espíritu, podemos entrar en una relación muy profunda con el resto del ejército que adora a Dios en los cielos también. Un feliz sábado para todos esta mañana. Un abrazo. Que puedan sentir que el Señor está con ustedes hoy y a lo largo de sus vidas el más interesado en su salvación es Él. Hoy vamos a hablar acerca del primer advenimiento de Cristo. El sábado pasado hablaron del segundo, pero hoy vamos a hablar del primero y parte del segundo y quizás pueda ser hasta el tercero. Nuestro texto de esta mañana está en el libro de Gálatas. Vamos a leerlo una vez más para entonces tener una oración, ¿me parece? El libro de Gálatas, el capítulo número 4, verso 4. La Biblia recita de la siguiente manera. Pero dice así la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Voy a invitarles, por favor, que inclinemos el rostro para pedirle al Señor la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra el día de hoy. De Gálatas encontramos nuestro texto del día de hoy. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, está hablando de un pasado, algo que ya se cumplió o se está cumpliendo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. El tiempo exacto de la primera venida del Mesías había sido predicho por los profetas. Y cuando Cristo comenzó su ministerio, Él mismo proclamó: el tiempo se ha cumplido. Él mismo lo dijo, el tiempo se cumplió. La Biblia no había profetizado de la misión de Cristo desde el Antiguo Testamento. Desde 5 siglos antes se le había dicho al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, al pueblo escogido, al que Dios había apartado de todas las naciones que se habían apartado de Dios, para enseñarles su carácter, para enseñarles su ley, para enseñarles que los ama y que estará dispuesto a hacer lo que sea por ellos hasta el final, con tal de que ellos se aparten del mal, con tal de que ellos entreguen sus vidas y confíen el control de sus vidas en las manos del Todopoderoso. Ese era el pacto. Dios estaría dispuesto entonces a recibirlos arrepentidos y enviaría a su Hijo para que pudiera, por medio del derramamiento de su sangre, cubrir el pecado de todos aquellos que habían aceptado ese pacto. Pero el pueblo de Israel abrazaba el pacto en el Sinaí, se separaba de él, caía en idolatría, volvía y regresaba, se arrepentía. Habían pocos que lo hacían. Incluso Elías llegó a pensar que él era el único. Imagínense si estaba tan mal el pueblo que él pensó que era el único. Pero el Señor le dijo: no te imaginas cómo estoy trabajando con mis hijos. Hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Ahora vemos caer, levantarse, caer, y cada vez, después de cada caída, el levantarse de las personas que creen en Dios, de las personas que adoran a Dios, era cada vez más débil y fluctuante.
Nuestro creer en Dios cada vez es más superficial. Nos conformamos con saber que hay un Dios en los cielos y que Él me ama y me cuida. Pero miren lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Se da entonces el Señor, viendo esta inconstancia en la vida de los cristianos o en la vida de los creyentes en el Antiguo Testamento. Él dijo: no, yo tengo que poner ya el tiempo que he estado establecido desde la fundación del mundo para la venida de mi Hijo. Así que Él comenzó con la profecía dada a Daniel en el capítulo 8, el versículo 14. Así que hasta las 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. ¿Por qué habla de purificación del santuario? En el Antiguo Testamento habla que una manera en que se contaminaba el santuario de Dios era cuando los hijos de Israel sacrificaban seres humanos, sus hijos, los primogénitos. Pero ¿cómo se pudo haber contaminado el santuario del cielo? Cuando tomaron al primogénito, al único hijo de Dios, y lo crucificaron. Pero al mismo tiempo era el símbolo del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Pero eran las manos impúdicas las que lo sacrificaron. No estaban arrepentidas. Para poder sacrificar el Cordero Pascual, el pecador, después de que había cometido su fechoría, tenía que sentir dolor por su acción, correr, conseguir de su ganado al primerizo, al más hermoso, al perfecto Cordero, llevarlo hasta la puerta del atrio, poner sus manos sobre su cabeza, confesar su pecado y entonces degollarlo. Pero si no estaba arrepentido y degollado, entonces cuando venía el día de la expiación era talado del pueblo de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Y si sacrificaron al Hijo de Dios, manos impúdicas, sin arrepentimiento, el Señor mismo envió a su Hijo para confirmar su pacto con su pueblo. Veamos cómo fue eso. Entonces le dio una profecía. En el libro de Daniel, el capítulo 9, encontramos una profecía que habla acerca de ese acontecimiento de la primera venida de Cristo. La primera venida del Señor Jesucristo, capítulo 9, el versículo 24 en adelante. Dice así la palabra del Señor: 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sella la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Habla acerca de terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? La prevaricación es aquellos que Dios llamó como líderes para dirigir a su pueblo, y sabiendo cuáles eran sus principios y su pacto, no lo obedecieron. Es llevar al pueblo a pecar. ¿Qué más hablamos? Poner fin al pecado. Poner fin al pecado es detenerlo totalmente. Expiar significa en hebreo cubrir, significa reconciliar, significa limpiar. Y dice la Biblia que aunque te laves con jabón, montones de jabón y lejía sobre la mancha de tu pecado, permanecerá siempre delante de ti. Así que la única cosa que podía mencionar, que estaba apuntando las escrituras, las profecías, que para que esto se llevara a cabo en el templo de Dios, tenía que presentarse en persona el Mesías de Dios. Versículo 25. Sabe, pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén,
hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y no por sí, o en otra versión dice, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin llegará como la inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es interesante esta profecía que habla de la primera venida de Cristo. Hasta el fin, vamos a recordar un poco. Al final de los 70 años de cautiverio que tuvo el pueblo de Dios, por causa de su rebeldía, por causa de su pecado, fueron cautivos. Y casi al final de los 70 años, Dios le revela a Daniel esta profecía. Y le dice que de las 2300 tardes y mañanas, cuando el Señor hará su juicio, voy a cortar, dice, y será cortado 70 semanas para tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo al que pertenecía Daniel? Israel. Muy bien. Entonces 70 semanas Dios le dio al pueblo de Israel una oportunidad, la última oportunidad. ¿Cuánto tiempo le dio? 70 semanas. Y cuando la Biblia habla de 70 semanas, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo podemos nosotros, al fin del cautiverio, Daniel dice que había asignado un periodo de tiempo de prueba para el pueblo de Dios, y la clave para entender esto, la cronología, la encontramos en la misma Biblia. Veamos cómo podemos entender que si eran 70 semanas de 7 días cada uno, 70 por 7, ¿cuánto es? 490 días. Pero en 490 días no ocurrió lo que dice allí. Así que no era 490 días normales a lo que el profeta Daniel estaba hablando, o la revelación se le había dado. Estaba hablando de más tiempo. ¿Y cómo podemos entender la Biblia? Cuando la Biblia es su propio intérprete y Dios mismo ha dado el significado de estas cosas. Veamos lo que dice en el libro de Números 14:34. La palabra de Dios en el libro de Números habla acerca de la rebelión de Judá, del pueblo de Israel otra vez en el desierto. Todo Israel, no de Judá, todo Israel en el desierto. Capítulo 14, el verso 34. Dice así: conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaré con vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día. Así conoceréis mi castigo. Entonces, ¿cuántos días tomaron los espías? Dios le había dicho, esta tierra es para ustedes. Miren, hermanos míos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y Dios nos indica en su palabra que algo pertenece a sus hijos, o que nosotros tenemos que realizar algo en su nombre, no tenga temor en hacerlo, porque el no hacerlo es desobediencia, el no hacerlo es no confiar en Dios, el no hacerlo es de lealtad a Dios, el no hacerlo es falta de fe. Regresaron con el informe los 2 espías, pero la mayoría no siempre tiene la razón, ¿verdad? ¿Cierto? Porque si la mayoría hubiera tenido la razón, la crucifixión de Cristo fue entonces justa.
Pero la mayoría en ese momento decía crucifíquelo. No tenían la razón. Entonces 10 de los 12 dijeron, no se puede, allá hay gigantes, es peligroso, no puede. A pesar de que Dios lo veían todos los días, la nube de polvo durante el día y la columna de fuego durante la noche, y desconfiaban de Dios. A veces uno dice, bueno, si Dios se me aparece, yo seré más fiel. Con y sin, y a pesar de eso, el que su corazón es rebelde y no quiere, no quiere. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se rebelaron, hubo un tumulto y solamente 2 de los espías estuvieron de acuerdo con la promesa de Dios, Josué y Caleb. Entonces, ¿qué decidió Dios cuando vio esta rebeldía tan grande? Por 40 días que han llevado en el desierto, cada uno de ellos será ustedes por castigo, no entrarán a la tierra prometida. Solo Caleb, su familia, y Josué y su familia. 20 años para arriba, ninguno entrará a la tierra prometida. Día por año te lo he dado. Ezequiel pasó lo mismo. Vamos de nuevo al libro de Ezequiel. Sucedió la misma cosa. El primero capítulo 4, versículo 6. Dice capítulo 4, versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez. Ahora sobre tu lado derecho llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Sin embargo, ese era Judá. A Israel le dio 390 años, día por año, por rebeldes. El tiempo de prueba. Dios siempre nos deja pruebas, nos deja mandatos. La manera más enriquecedora de poder vivir vidas cristianas plenas es ser fiel a la palabra de Dios. No hay otra. Cuando no somos fieles, Dios se entristece y agota todos los recursos que tiene para alcanzarnos. Y no quiere decir que no tenga el poder para hacerlo. Solo que hay un factor que se nos olvida, que Dios solamente funciona con el contrito y humillado corazón de sus hijos. No puede forzarlos, forzarlos a salvarse, a ser salvos. Sin embargo, la palabra de Dios nos menciona que el evento de la venida de Jesús fue tan estratégicamente planificado para que ninguno se pierda, para que todos sean salvos. El tiempo exacto de la venida del Mesías se había predicho por los profetas de diferentes formas. En la tarde, en la sociedad de jóvenes, vamos a hablar un poco más sobre eso. En los concilios del cielo había sido determinado de antemano la primera venida de Cristo. El tiempo de ese acontecimiento ya se había llevado a cabo. El Mesías vino en el tiempo histórico más favorable de todos. ¿Por qué la profecía se cumplió en el tiempo más favorable? Porque se cumplió en una época donde todos los pueblos estaban bajo un solo gobierno. Así que había paz. Y la paz lleva la posibilidad de poder viajar de un lugar a otro por tierra y por mar. Era seguro, no era peligroso. Otra cosa importante que Dios tomó desde la fundación del mundo, que la venida de su Hijo, al venir aquí y confirmar su pacto, hubiese una lengua que todo el mundo entendiera. Y la lengua en ese momento que todos los pueblos que estaban bajo este gobierno hablaban era, ¿cuál era? El griego. Y no solo que hablaban el griego, sino que la palabra de Dios había sido traducida 2 siglos antes ya en griego. O sea, ya tenía la Biblia en griego. Así que no había excusa para ningún pueblo conocido del norte, sur y este del mundo conocido
que no pudiera saber la verdad. Además, otra cosa interesante, bien o mal, en forma perfecta o imperfecta, el pueblo judío estaba regado por todo el imperio romano y de alguna manera daban testimonio de que Cristo, del Mesías, había de venir para la salvación del mundo. De alguna manera daban testimonio del Dios único, el Dios verdadero. Entonces, en vista de esto, anhelaban, el problema era que muchos de ellos estaban insatisfechos con sus creencias religiosas y otros dudaban de la existencia de Dios. Pregunto, ¿estará pasando lo mismo hoy? La gente está dudando de la existencia de Dios. Hay personas que sienten que su espiritualidad está vacía y necesitan encontrar la verdad, pero la verdad no les llegará si nosotros no se la llevamos, porque el pueblo, mire, ahí está el problema del pueblo de Israel. El pueblo que contenía la verdad, que podía darles a ellos vida eterna, perdón de pecados y plenitud, era el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se quedó el mensaje para ellos. Se quedaron tranquilos en su zona de confort. Mas el pueblo verdadero no fue llamado para sentarse, sino para ser puesto como una luz en lo alto, para que alumbre a todos. Esa es nuestra misión. Pregunto, esta semana o este mes, ¿pudiste alumbrar la luz del mensaje de la verdad a alguien? ¿Le pudiste dar a ellos el mensaje de la segunda venida de Cristo? ¿Hablaste con alguien y le dijiste que Dios lo ama, pero que a pesar de que Dios nos ama, el Señor quiere también que le seamos leales y fieles? ¿Hablamos con alguien? ¿O puede ser que nuestras vidas necesitan de la luz de Cristo? Necesitan. ¿Y cómo se encuentran? Cuando hombres y mujeres que identificaron a Jesús cuando nació, lo identificaron porque leían las Escrituras. Se identificaban, su fe se mantenía firme y fuerte porque leían las Escrituras. Y eso fue lo que sucedió. Ahora bien, anhelaban conocer la verdad en cuanto a la vida y al destino humano. Los judíos estaban dispersos por todas partes, donde todas las partes del mundo sacudían, de todas partes del mundo, ellos acudían una vez al año a Jerusalén. Por eso que Jesús nació allí, porque cuando ocurrió el cumplimiento del tiempo y dio evidencia de haber visitado a la raza humana, los judíos que estaban allí podían esparcir otra vez cuando volvieran a sus casas a todas las naciones bajo la tierra. Entonces, la providencia divina no pudo haber escogido otro lugar ni otro tiempo más adecuado para el comienzo de la predicción del mensaje evangélico al mundo entero. Daniel, ahora, ¿cómo es que se fue tan preciso? Hay características, podemos hablar de las características y podemos hablar de lo preciso del tiempo. Veamos el capítulo 9 de Daniel, versículo 24 otra vez. Dice que de este tiempo que en cual iba a comenzar el juicio de Dios, Dios había apartado 70 semanas. Las primeras 7, el versículo número 25 dice: ¿sabe pues? Entiende que desde la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas o sea, hay como una interrupción, 7 semanas y 62 semanas. Y esta orden es real, ocurrió, está registrada en la historia y está registrada en la Biblia. En el libro de Esdras, el capítulo 6, ustedes pueden encontrar que Artajerjes Longímano, aquel dio la orden, no solamente la orden de restaurar la ciudad de Jerusalén, los muros, sino que restauró la religión judía y un gobierno
también civil. Le dio poder al pueblo de Israel, a pesar de que habían 2 edictos antes de eso, pero no fue tan completo como este. Esto le daba otra vez al pueblo de Dios la oportunidad. Se cumplió que Dios le dio otra vez autonomía a sus hijos para poder predicar el evangelio. Comenzaron la construcción. 7 semanas. Entonces 7 semanas viene siendo ¿cuántos días? 49 días. O sea, durante 49 años aproximadamente se estuvo construyendo los muros, y llegó un momento en que se construyeron en tiempos angustiosos, pero se cumplió la palabra de Dios. En el año 457 antes de Cristo, Artajerjes había dado esa orden. De allí 7 semanas al año 408 habían pasado 7 semanas proféticas, 49 años. Y allí hasta la semana 70, o sea 62 semanas más, llegamos hasta la final del 69, justo allí, terminando allí en el año 27 después de Cristo, nace es ungido el Redentor del mundo. En el otoño de ese año, Jesús es ungido. Interesante, preciso, sin equivocarnos, porque dice la Biblia: y la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipes. Habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro. Está volviendo de nuevo para atrás de las 7 semanas, en tiempo angustioso. Versículo 26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y ya nada quedará. En el hebreo es bien difícil traducir esta parte, pero da a entender que quedó solo. Jesús quedará completamente solo, y así fue. Sus amigos y sus discípulos lo abandonaron. Pero lo más interesante de todo es que dice que un príncipe que ha de venir destruirá todo lo que queda después de que se haya cumplido todo esto. Pero versículo 27 describe la última semana, la que queda, la que hace falta para que cumplan los 70. Por otra semana más confirmaré el pacto con muchos. Confirmaré el pacto con muchos. Para poder ser sumo sacerdote en el pueblo de Israel, Dios había establecido el sistema de sacerdocio arónico. Y Aarón y sus hijos, para poder servir, tenían que ser apartados o ungidos. Así que eran ungidos con aceite. En esa manera eran bañados completamente. Si ponían la mano sobre ellos, y el Espíritu de Dios los tomaba. Pero en el tiempo de Cristo Jesús llegó a las aguas del Jordán, y Juan lo vio y reconoció en él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús entró a las aguas y fue bautizado, antes de ser bautizado le dijo: yo debo ser bautizado por ti, dijo Juan. No, deja, porque conviene que se cumpla toda justicia. Entonces Cristo tenía que ser ungido ese día, y dice la Biblia que fue sumergido, fue bautizado. ¿Y qué ocurrió en ese momento? El Espíritu Santo descendió. Jesús estaba allí, y la voz del Padre se escuchó: este es mi Hijo amado, oídle a Él, en quien tengo complacencia. Entonces, había sido Jesús inaugurado como sumo sacerdote del cielo y la tierra en ese momento. Así que inició la semana, pero a la mitad de la semana, o sea, si agarramos una semana, son 7 días, entonces la mitad sería 3 meses y medio, ¿cierto? O sea, 3 años y medio, ¿correcto? Si él fue bautizado en un otoño, quiere decir que la muerte de Jesús tuvo que ser en primavera. En la primavera del año 31 después de Cristo,
dice la Biblia, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Perdón para los quebecos, y gracias por sus oraciones. Es que me dijeron ya que cuando uno tose o algo así, uno debe pedir perdón, o cuando uno estornuda. Pero está bien, disculpen que metí este comercial tan raro. Hará sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Entonces, dice, y se le quitará la vida al Mesías príncipe a la mitad de la semana. En el 31, primavera, Cristo muere en la cruz del Calvario. Más, dice que el pacto será confirmado hasta la final de esa semana, que se termina en el año 34. En el otoño del año 34, la Biblia registra algo interesante. Vamos a ver qué dice, qué pasa en el año 34 de ese tiempo. La Biblia menciona algo que ocurrió exacto, gracias. Vamos al libro de los Hechos y vamos a ver qué fue lo que ocurrió con este caballero. Capítulo 6 creo que es. La muerte de Esteban, capítulo 7. Los últimos versículos dicen así. Vamos a leerlo desde el versículo 57. Hechos 7, 57. Entonces ellos gritaron, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué ocurrió al final de la semana profética? Una vez Saulo estaba presente en la muerte de Esteban. Esteban acababa de predicar las razones por las cuales el pueblo de Israel se había apartado. Había acabado de mencionar el cumplimiento profético del Mesías, cómo estuvo en medio de ellos, y había mencionado que el tiempo que Dios le había dado se terminaba, las 70 semanas. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Se taparon los oídos, se llenaron de ira, una ira diabólica, porque lo apedrearon, violando cualquier ley, aún judaica, porque no podían apedrearlo de esa forma. La Biblia menciona que después de eso se levantó una gran persecución contra todos los cristianos bajo el imperio. ¿Y esa orden se la dieron a quién? Dice capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrestaba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. ¿Se cumplió la profecía? Sí. El primer advenimiento de Cristo hubo que ser valiente. Para haber vivido el cristianismo en esos tiempos, había que tener una fuerte relación con Cristo, había que amar a Jesús, había que estar seguro de que Él era el Mesías, de que Él era el Salvador. Porque cuando uno no está seguro, cuando uno tiene dudas, uno no puede ser fiel en los momentos de pruebas. Cuando usted no está seguro en lo que usted cree o lo que yo creo, entonces cuando viene la tentación, usted cae. Y cuando viene la prueba, usted le tiembla las piernas y cede porque tiene miedo. El miedo es el resultado de dudar de Dios.
¿Por qué dudamos de Dios? Porque no estudiamos las profecías y la palabra de Dios. No podemos permitir esto porque ahora vendrá por segunda vez. La Biblia menciona que Jesús nació. Yo puedo mencionar los textos, Miqueas 5:2, que dice, tú, Belén, Judá, Efraín, de las pequeñas de todas las ciudades, allí ha de nacer el Salvador en Belén, de Efrata. Que iba a nacer de una mujer, también lo menciona Isaías. Que iba a ser crucificado, también lo menciona. Que iba a ser traicionado, lo menciona. Y hasta por cuánto, todo eso lo menciona. Pero la precisión con que se cumplió es lo que a mí me debe llevar poner de rodillas. Porque nosotros estamos jugando con nuestra salvación. Y nosotros no podemos jugar con la salvación. Nosotros somos creyentes en el Dios Todopoderoso. Un Dios que no solo predica de amor, sino también de acción, de ejecución. Un Dios que promete y cumple lo que promete. Y Él le ha dado otra vez oportunidad a su pueblo, al remanente de Dios en el tiempo final, de predicar el mensaje de los 3 ángeles. En predicar la verdad, para que las personas puedan ser libertadas del pecado y las personas puedan entregar su vida a Jesús, y que los que realmente son y auténticos adoradores de Dios puedan ser sellados antes del tiempo final, que será tan grande como nunca jamás se ha visto. Pero para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios y ser humildes para aceptar lo que ella dice. Porque los rabinos, los fariseos estudiaban, ¿y saben qué? Aquí entre nosotros, pero no se lo vayan a decir a nadie. Ellos sabían que Él era el Mesías. ¿Sabían ustedes eso? ¿Saben por qué no lo quisieron aceptar? Por la avaricia del corazón humano. 2 cosas perdían. 1, chen chen. Mi país usan un término chino que dice chen chen, que significa mucha plata. Chen chen. Estaban acostumbrados a la corrupción y a conseguir dinero a través de la posición que tenían. Y número 2, el poder que tenían ante los demás. Iban a perder esas cuentas bancarias, todos esos autos, todos esos trajes, grandes filacterias que se ponían. Era una vida tan buena y tanto prestigio y respeto, que tenían que ellos humillarse, dejar todo eso y dejar que el Mesías príncipe los tomara y los mandara de 2 en 2, como hizo. Dejen todo, alforja, lo que sea, y vayan y prediquen el evangelio. Ellos no querían hacer eso. Porque cuando en el corazón humano usted y yo no tenemos tiempo para Dios, cuando nuestro corazón y nuestra vida cristiana llenamos más nuestro tiempo de las cosas que nos importan más y ponemos la de Dios en segundo lugar, la avaricia vuelve a tomar control y no es capaz usted ni yo de poder identificar las señales y los tiempos. Estamos emborrachados en nosotros mismos. Necesitamos un quebrantamiento del corazón. Para poder conocer los tiempos y las edades, necesitamos tener un corazón dispuesto a desaprender lo que aprendemos en el camino, a desechar lo que nos quita tiempo para Dios y dedicarnos a entrevistarnos con Dios, a hablar con Dios, a conversar con Dios, a dejar que Dios nos llene de su Santo Espíritu. Y puede hacer esta la iglesia otra vez, la iglesia que yo conocí cuando yo entré, la iglesia de la Biblia. La Biblia que debe predicarse al evangelio, que todo el mundo debe conocerla. No debes permitir que otro te la enseñe, solo el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tengamos esto, hermanos, pueden venir las pruebas que quieran. Pueden venir a buscarlo, y si no hay persecución, mejor. Según la Biblia es mejor, porque aquí no salimos de este lugar. Pero cuando hay persecución salimos, y por donde vamos predicando el evangelio, vamos regando la semilla. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Eso fue lo que pasó con Israel. Y eso pasará también con los hijos de Dios hoy. Habrá persecución. Queridos, yo no quiero asustarlos hoy
El primer avenimiento de Cristo, Cristo vino de una manera sobrenatural, nacido de una mujer, 100% Dios, 100% hombre. Isaías dice que iba a nacer una mujer, que iba a ser príncipe de paz, admirable, Dios eterno. El Emanuel, el que moró en medio de nosotros, aquí estuvo. Ya se fue, pero Él dijo: volveré otra vez. Volveré otra vez y yo quiero que se preparen. El Señor dijo: yo deseo que se preparen porque yo los amo a todos. Yo no quiero dejar a ninguno. Pero les advierto, voy a volver. Pero deben ustedes cumplir la misión que les dejé, de preparar al resto de sus hermanos que están en peligro y en las tinieblas, que no conocen la verdad, que no conocen a Jesús, que no conocen la Biblia. Ustedes, por favor, encárguense de instruirlos para que se preparen para el encuentro maravilloso. Sobre las nubes de los cielos vendrá con gran poder y gloria, y abrirá el libro del Cordero y comenzará a mencionar los nombres. Wow, que mencione tu nombre en el labio de Jesús ese día. Pero para eso tú debes también pasar la prueba. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia. Necesitamos cumplir la misión de Cristo. La misión nos mantiene ocupados, y entre más cumplas la misión, más obligado estarás en investigar. Porque cuando las personas cuando tú comienzas a dar testimonio de esto a las personas, habrá personas que te comienzan a hacer preguntas difíciles. Y entonces tú te vas a dar cuenta que eres un ignorante, que no puedes defender la fe de tu Dios, de la fe del mensaje de tu Dios. Entonces, ¿qué haces? Tú tienes que caer de rodillas en la casa y volver a abrir la Biblia y volver a estudiar y ya cuando lo entiendes, entonces se lo compartes. Así me pasó a mí. La primera vez que yo entendí este mensaje, yo lo abracé. Yo lo entendí, yo me sentí feliz de que yo podía tener el perdón de todos mis pecados y que Jesús tendría un lugar para mí en el cielo. Entonces, ¿qué deseó mi corazón? Un corazón convertido desea lo siguiente. ¿Qué deseó mi corazón? Llevarle el evangelio a mi familia. Se lo llevé a mi mamá, a mi hermana, a mi padre, a mi otro hermano. Y saben, se fueron convirtiendo de poco a poco. Pero tenía que poder llevarlo a la parte de la fe de ellos, que ellos querían de una manera, pero yo los confronté con la Biblia, no es de acuerdo a las tradiciones. Y aprendí eso. Pero después me tocó con mi tía, una tía prima, no sé cómo se llama eso, como prima segunda, tercera, pero era mayor que yo. Ella era testigo de Jehová. Yo quería darle el mensaje. Cuando yo le fui a dar el mensaje, me atacaron con eso de que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son lo mismo, y entonces quedé yo desarmado ahí. Pero yo aprendí una cosa. Miren, yo respondí así: no se preocupen, hoy no tengo la respuesta porque esto toma mucho tiempo, pero vamos de nuevo. Yo voy a regresar para que estudiemos esto. Me daba tiempo, regresaba, porque tampoco yo iba a dejar a mi Dios en vergüenza. Así que yo regresaba, oraba, ayunaba y comenzaba a estudiar acerca de la deidad, que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. Y regresé y lo mostré, y se convirtió ella y todos sus hijos. Después me encontré con un primo mormón, era maestro de la escuela dominical, y tenía que volar, y que se bautizaban por los muertos y un montón de cosas. Me obligó a ir a estudiar otra vez. Y entre más doy el mensaje, la gente tiene dudas. Así como en los tiempos antes de la venida de Cristo, la gente tenía dudas de su religión y de su fe, y necesitan de alguien que les muestre a Cristo la verdad, el camino, la verdad y la vida. Pero para eso usted tiene que conocer el camino, la verdad y la vida, para poder mostrárselo a ellos. Así que, mis hermanos, yo les hago un llamado esta mañana: que estudiemos las profecías de ahora en adelante, porque Jesús viene por segunda vez y usted y yo debemos estar preparados para cuando Él se aparezca. ¿Estamos decididos?
Que Dios les bendiga. Feliz sábado para todos. Y mostré la otra ahí. Puestos de pie, hermanos, después de habernos gozado tan hermoso banquete, vamos a cantar en las notas del himno 78, Al mundo paz. Padre querido, esperamos nosotros gozosos